¿Qué tal? Un día, mi nombre es Aguirre Carlos, estamos en la Escuela Agrotécnica de Mercedes Corrientes, Eulogio Cruz Cabral, con los alumnos de séptimo, a punto de comenzar, digamos, la parte de Olimpiadas de Agronomía. Les dejo con ellos entonces para que hagan la exposición. Buenos días, yo soy Vergara Darío y mi compañero. Muy buenos días, yo soy alumno de la Escuela Agrotécnica Adrián Alegre. Nuestro proyecto trata sobre la determinación de dosis y frecuencia de riego en función a la evapotranspiración diaria ajustada al alcance del cultivo de la selva en la Escuela Eulogio Cruz Cabral de Mercedes Corrientes. Nuestros objetivos fueron determinar dosis y frecuencia de riego a utilizar en función a la evapotranspiración diaria ajustada al alcance del cultivo, teniendo en cuenta capacidad de campo y punto de marchitez permanente del suelo, buscando obtener la mayor eficiencia del uso del recurso agua. Bueno, las siguientes actividades realizadas. Primer punto, toma de muestras del suelo para determinación de densidad aparente utilizando un cilindro de volumen conocido. Después determinamos la densidad aparente, se obtuvo parámetros del mismo, capacidad de campo y punto de marchitez permanente. Las muestras de suelo tomadas fueron puestas en bandejas plásticas y pesadas al mismo día, luego controladas diariamente hasta 3 días de peso constante, logrando de esa manera obtener el peso seco del suelo. Luego, paso 4, incorporamos agua con una botella, simulando una lluvia sobre las bandejas hasta humedecer el suelo, en el que observamos percolación y encharcamiento en las bandejas. Se dejaron en una condición de 48 horas y se volvió a pesar logrando el dato del peso húmedo del suelo. El quinto paso, con los 3 valores obtenidos hasta entonces, peso húmedo, peso seco y densidad aparente, relacionamos a través de diferentes fórmulas para obtener lo siguiente, logrando obtener de esta manera los límites de intervalo del suelo entre los cuales las plantas pueden hacer el uso del recurso almacenado. El sexto paso sería, en el mismo momento en que tomamos las muestras de los suelos, también tomamos más suelos y colocamos en las macetas donde trasplantamos las plantitas de acelgas que germinaron en la huerta de la escuela. Luego trasplantamos en macetas plásticas donde llevamos adelante la experiencia. Séptimo paso, el primer día de trasplante fueron regados todos los tratamientos con dosis de 10 mililitros de agua. Luego, a partir de ese día y por 27 días consecutivos, se procedió a regar la experiencia de forma dividida en 4 tratamientos de diferentes dosis, ya sea de 2, 5, 10 y 20 mililitros por día, donde cada tratamiento contaba con 4 macetas de repeticiones. Punto 9. Tomamos altura de plantas, número de hojas, longitud de las mismas, tanto al comienzo y al finalizar de la experiencia. Por último, tomamos como referencia la evapotranspiración del mes de julio, proporcionada por una casilla autónoma con datos en tiempo real puesto en internet, ubicada en el INTA de Mercedes. De esa manera obtuvimos la evapotranspiración diaria promedio, la cual ajustada al coeficiente KC obtenido de la tabla publicada por FAO determinaba el dato de necesidad diaria del cultivo recurso en estudio. Bueno, los resultados en estos cuadros podemos ver la altura, longitud y números de hoja. Podemos ver los promedios de cada uno, tanto inicio como el final de la experiencia. En el siguiente cuadro podemos ver acá los datos de cada bandeja, tanto de peso seco como peso húmedo, en los cuales se
les muestra acá los 3 días de peso constante para poder obtener de esa manera ya el peso que es del peso seco tanto como peso húmedo. Una vez obtenido, de las 5 muestras se sacó un promedio, en el cual tuvimos un promedio del peso del suelo seco de 360 gramos y un peso del suelo húmedo de 457 gramos. Luego, pesando, obtuvimos la densidad de área del suelo, que es de 1,26 gramos por centímetro cúbico. Luego, para obtener el agua a capacidad de campo, lo que hicimos fue peso húmedo menos peso seco dividido, de nuevo, peso seco, lo cual nos dio la densidad aparente, la agua en capacidad de campo en porcentaje. Luego, para pasarla a milímetros, lo que se hizo fue el agua en capacidad de campo en porcentaje se multiplicó por la densidad aparente, dándonos así el dato de agua a capacidad de campo en milímetros, lo cual nos dio el resultado de 33,85. Luego, para obtener el punto de marchitez permanente, lo que se hizo fue, se dividió la capacidad de campo del suelo, tanto en porcentaje como en milímetros, dividido por 1,85, que es una fórmula ya dada por la FAO, lo cual nos permite de esa manera obtener el punto de marchitez permanente, que de manera porcentual nos da un 15% y en milímetros un 18,30, lo cual luego nos permite obtener la agua útil en milímetros, que se obtiene de la resta de los 33 de capacidad de campo, 33 milímetros de la capacidad de campo, menos los 18 milímetros de la punto de marchitez permanente, lo cual nos da 15 milímetros de agua útil. Luego se sabe que dividiendo el agua útil se obtiene la agua fácilmente utilizable en milímetros, que vendría a ser 7,7 milímetros. Luego tomamos los datos de la casilla de INTA sobre la evapotranspiración diaria del mes de julio. Se hizo un promedio debido a que había días en los cuales la evapotranspiración no aparecía, y para obtener un dato más preciso, porque había días en que no estaba, del todo el mes de julio solo estaban aproximadamente 20 días. Por lo tanto, se hizo un promedio, el cual nos dio 2,59. Y el volumen de nuestro cilindro, del cual se obtuvo la densidad aparente y se tomaron las muestras, es de 287 centímetros cúbicos. Luego, aquí tenemos la fórmula que nos da la determinación de riego diaria, promedio en función a la evapotranspiración ajustada al gases del cultivo. Tenemos que la evapotranspiración del cultivo es igual a la evapotranspiración de referencia por el KC del cultivo. El KC del cultivo, en este caso la selga, obtuvimos de una tabla de la FAO que dice que es de 0,7 según la etapa fenológica, que es la primera etapa en la cual nosotros hicimos toda la investigación. Nos dio el siguiente resultado. La evapotranspiración promedio de referencia fue de 2,59 milímetros al día por el KC de cultivo, en este caso 0,7, nos dio 1,81 de evapotranspiración del cultivo, lo cual nos permite pasar a la siguiente tabla. Como podemos ver en el gráfico, dice alturas de plantas promedio por diferentes dosis de riego. Pues para obtener los siguientes porcentajes tuvimos que sacar lo siguiente de final menos inicio dividido final e inicio.
Ahí obtuvimos el porcentaje de cada uno de dosis, de diferentes dosis, y el porcentaje de crecimiento del cultivo. Del gráfico número 2, la longitud de hojas, como ya dijimos, también por diferentes dosis de riego, obteniendo los mismos porcentajes con los mismos resultados, resolviendo el final menos inicio dividido inicio, y así obtuvimos el porcentaje, y así sucesivamente obtuvimos los resultados del crecimiento del porcentaje. Gráfico número 3, número de hojas. También lo mismo pasó a los anteriores. Volvimos a hacer el mismo cálculo. Final menos inicio dividido inicio, obtuvimos el porcentaje de cada uno de crecimiento, dependiendo también, como dice, de la dosis de riego. Luego en el siguiente gráfico vemos los valores de almacenaje diarios en función a la dosis de riego, en este caso 2 milímetros, relacionada a la evapotranspiración diaria promedio. Lo que tenemos acá es capacidad de campo 33,85, punto de marchitez permanente 18,3. Al inicio de la experiencia, todas las dosis de riego fueron regadas con 10 milímetros para obtener una mejor contacto de las raíces con la tierra. Luego, al siguiente día, los 10 milímetros que quedó del agua almacenada, de 18 más 10 sería 28, menos la evapotranspiración de ese día promedio fue de 2, 28 menos 2, 26. 26 más la dosis de riego, que es 2 milímetros, tenemos 28, menos 1,81 nos da 26,2 aproximadamente. Luego esos 26,2 del siguiente día que quedaron almacenados, volvemos a lo mismo, más la dosis de riego, se hace agua almacenada, más la dosis de riego, menos la evapotranspiración. En este caso vemos cómo siempre nos mantenemos dentro de nuestros parámetros, tanto de capacidad de campo, vemos que en ningún momento superamos y que tampoco llegamos siquiera a estar cerca de punto de marchitez permanente. Y agregando también que siempre nos mantenemos dentro del porcentaje de agua fácilmente utilizable. En el siguiente gráfico vemos de nuevo valores de almacenaje diarios en función a la dosis de riego, en este caso 5 milímetros. Volvemos al mismo. Tenemos la capacidad de campo, punto de marchitez permanente. Primer día se regó, como se dijo anteriormente, a todas las dosis, 10 milímetros. 10 milímetros más 18, 28. Luego, menos la evapotranspiración de ese día, 26. 26 más 5 ya nos eleva a 31. Estamos bastante cerca de nuestra capacidad de campo. Al siguiente día, el agua almacenada más el riego menos la evapotranspiración, que es de aproximadamente 2, nos deja el límite de la capacidad de campo, que es 33,85 milímetros. Luego, al siguiente día, ya pasamos nuestra capacidad de campo, como se puede apreciar aquí, porque, más que nada, nuestro consumo diario es menor a la dosis de riego. Por lo tanto, vemos que vamos teniendo un aumento de la cantidad de agua. ¿Pero qué pasa con esta agua? A diferencia del agua que se encuentra entre el parámetro de capacidad de campo y punto de marchitez, no queda almacenada. Toda esta agua se pierde por percolación o bien por evaporación. Si bien no se observa el encharcamiento, el terrón de tierra queda húmedo, y al estar más húmedo de lo normal, los rayos del sol o el mismo viento hace que se evapore, y todo eso es agua que nosotros perdemos y desperdiciamos porque no pasa por la planta y tampoco se guarda.
Y aquí observamos los valores, de vuelta como todas las tablas, en este caso del riego de 10 milímetros al día. Volvemos a lo mismo, capacidad de campo, punto de marchitez, 26 al primer día, y al agregar 26 al otro día, más 10, estamos al límite. Ya en el segundo día estamos al límite de capacidad de campo. Al regar al siguiente día, volvemos a lo mismo. Nuestro riego es mucho mayor al consumo, por lo tanto hay un aumento. Como esto siempre va a ser mayor en nuestro riego que el consumo, aumenta. De nuevo volvemos a lo mismo. Todo esto es agua que se pierde, tanto por percolación o encharcamiento. Las columnas en rojo determinamos nosotros para utilizar una estrategia de riego para que pueda ser esto llevado a cabo con eficacia. Volvemos. El primer día 26, al segundo regamos, quedamos al límite de capacidad de campo. Al siguiente día no regamos, se resta la evaporación, 2, 33, menos 2, 31. Siguiente día tampoco regamos, no regamos, no regamos, tampoco regamos, hasta que volvemos a regar y quedamos de vuelta en capacidad de campo al límite, y así sucesivamente, como se puede observar en el gráfico. De esta manera logramos que una dosis de riego que no era eficiente en el uso de agua se volviera eficiente por medio de la utilización de una frecuencia en días. Y aquí vemos el caso del riego en una dosis de 20 milímetros al día. Volvemos a lo mismo. Esto se repite: capacidad de campo, punto de marchitez, los 26. Los 26 del primer día más los 20 que se agrega el siguiente, menos los 2, ya el primer día de nuestro riego con 20 milímetros sobrepasamos nuestra capacidad de campo de 33. Si nosotros seguimos regando así todos los días seguidos, como nuestro consumo de la planta es menor al riego, muchísimo menor, el porcentaje, mejor dicho, la cantidad de agua desperdiciada es muchísimo mayor. Intentamos también ver si podemos, por medio de la elaboración de una estrategia de riego, hacer esto eficiente, pero no. ¿Por qué? Porque al primer día 26 más 20 ya nos da 46. Al primer día ya pasamos nuestra capacidad de campo, ya desperdiciamos agua. Si dejamos pasar, nos regamos, volvemos a regar, volvemos a pasar nuestra capacidad de campo. Y así queda por 4 días con agua que se está desperdiciando porque supera la capacidad de campo, supera lo que nuestro suelo puede almacenar. Por lo tanto, la dosis de 20 milímetros no se puede hacer eficiente ni abordando una estrategia de riego. En el siguiente gráfico, del número 8 y 9, podemos ver la altura de las plantas y longitud de hojas. Podemos ver el porcentaje de cada uno, tanto como inicio y final de la experiencia. Y aquí, como decía mi compañero, tenemos, en este caso, en este cuadro, tenemos la altura de planta promedio, en el caso de 2 milímetros, en centímetros, que es lo que creció, a la altura de la planta, en el caso de 2 milímetros 3.88, en el caso de 5, 4.25, en el caso de 10, 3.5, en el caso de 20, 4 centímetros. Luego, las barras rojas vemos que es la eficiencia de producción. En el caso de 2 mililitros, 99, en el caso de 5, 109, en el caso de 10, 90, y en el caso de 20, 102. Y la barra verde observamos que es la eficiencia en el uso del agua. Como vemos, en el caso de 2 milímetros tenemos una eficiencia de 232%, que comparada además es más del doble en la de 5 milímetros, más del cuádruple y más de prácticamente
casi 10 veces más eficiente que la de 20 milímetros, dándonos un resultado, si observamos las siguientes líneas, tanto de crecimiento como de eficiencia de producción, resultados muy parecidos a todas las demás láminas del riego. Es decir, tenemos prácticamente la misma producción con un 232% de eficiencia en el uso del agua. En el siguiente cuadro vemos de nuevo lo mismo, longitud de hojas en centímetros. Vemos que tenemos en el caso de la dosis de 2 milímetros una altura, no una longitud de hojas de 1,85, en el caso de 5, 1,4, en el caso de 10, 2,4, en el caso de 20, 2,4. Y una eficiencia de producción, en el caso de la dosis de riego de 2 milímetros, de 92, en el caso de 5, de 69, en el caso de 10, de 120, en el caso de 20 milímetros, 120. Si observáramos solo esos dos datos, la longitud de hoja y la eficiencia de producción, diríamos que la más productiva es la de 10 milímetros, junto con la de 20. Pero sin embargo, si también tomamos en cuenta la eficiencia del uso del agua, la más eficiente es la de 2 milímetros, porque teniendo solo una diferencia del 28% en cuanto a eficiencia de producción, tenemos una eficiencia del uso del agua del 237%. Y así llegaríamos a una conclusión que podemos afirmar que la mejor dosis de riego a utilizar es la de 2 milímetros por día, ya que la misma cumple con la necesidad diaria de agua del cultivo de acelga en función a la evapotranspiración ajustada al cassette, logrando que el recurso utilizado se mantenga dentro de los márgenes de almacenaje de agua del suelo, capacidad campo y punto de marchitez permanente, y pudiendo obtener de esa manera la mayor eficiencia de uso de agua en el tiempo evaluado. También utilizando otras dosis de riego estudiadas, 5 y 10 milímetros, también podemos lograr nuestro objetivo, pero adoptando una estrategia de riego en función a dichos parámetros de suelos, capacidad campo y punto marchite permanente, con la misma eficiencia del uso de agua. Gracias.